Pensamos que el prometido de mi hermana era un empresario. Hasta que un día el restaurante donde lo conocimos cerró, y ella también desapareció. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Siempre pensé que mi familia era más unida de lo que en realidad era. Nos juntábamos todos los domingos en la casa de mis padres, hablábamos de tonterías, criticábamos a los políticos, y mi madre servía más comida de la que cualquier ser humano podría comer en una sola tarde. Pero si había alguien que mantenía cierta distancia, era mi hermana menor. No es que fuera antipática, solo reservada. Siempre tenía mucho trabajo, demasiado cansancio, o planes con amigos del curso. Lo nuestro, esa complicidad de hermanas que habíamos tenido de chicas, se había ido diluyendo poco a poco. Por eso, cuando la vi entrar aquella tarde con un vestido sencillo y una sonrisa contenida, no pensé que algo extraordinario fuera a pasar. Hasta que noté el brillo en su mano izquierda. ¿Y ese anillo? Pregunté sin pensarlo, apuntando con el tenedor mientras me servía ensalada. Ella se detuvo, bajó la mirada y soltó una risita nerviosa. Ah, bueno. Es que, me comprometí. Por un segundo, nadie dijo nada. Luego, mi madre soltó un grito que casi me deja sorda. ¿Qué? ¿Cómo que comprometida? ¡Ay, hija, qué maravilla! Y se lanzó a abrazarla, como si acabara de ganar la lotería. Mi padre sonrió desde la cabecera de la mesa, intentando parecer feliz, aunque se notaba que estaba tan sorprendido como yo. ¿Y quién es el afortunado? Preguntó, sirviéndose vino con la calma de quien intenta procesar una noticia demasiado grande. Se llama Martín, dijo ella, aún con esa sonrisa rara, como de quien no quiere dar muchos detalles. El silencio duró unos segundos. Martín, repetí en mi cabeza. Nunca había escuchado ese nombre salir de su boca. Jamás había mencionado que estaba saliendo con alguien. Ni una pista. Nada. ¿Y desde cuándo estás con Martín? Quise sonar curiosa, pero me salió casi como una acusación. Ella se encogió de hombros. Hace un tiempo. Es que, no me gusta hablar de mi vida privada, ya sabes. Mi madre seguía emocionada, preguntando por la boda, por el vestido, por los invitados, como si todo ya estuviera decidido. Mi hermana sonreía, respondía con monosílabos, y yo, simplemente la observaba. Había algo en su expresión que no reconocía. Una rigidez en la mandíbula, una forma de mirar hacia otro lado cada vez que le hacían una pregunta demasiado específica. ¿Y por qué no vino hoy? Preguntó mi padre, sin dejar de masticar. Está trabajando. Tiene un trabajo complicado, pero pronto lo van a conocer. ¿Complicado cómo? Me atreví a insistir, riendo para disimular el tono. Ella levantó la mirada y me sonrió de una forma que no era suya. Es muy ocupado, eso es todo. Traté de bromear. Le dije que, si seguía escondiendo al misterioso Martín, íbamos a pensar que era un espía o algo así. Ella se rió, pero la risa no sonó verdadera. Ahí fue cuando lo sentí, esa incomodidad que se instala en el pecho y no se va. No era celos ni curiosidad, era otra cosa, algo más profundo, casi físico. Como si mi instinto me estuviera gritando que algo no encajaba. Durante el resto de la cena, mi madre no dejó de hacer planes y mi padre se mostró sorprendentemente tranquilo, aunque su manera de frotarse la frente cada pocos minutos delataba su confusión. Yo observaba a mi hermana, cómo jugaba con el anillo, cómo esquivaba las miradas, cómo evitaba que le tomaran fotos. Después, cuando todos se levantaron para el postre, la tomé del brazo y la llevé a la cocina. ¿Por qué no me contaste nada?, le pregunté, en voz baja. Ella suspiró. No quería decir nada hasta que fuera serio. Y ahora, lo es. ¿Y lo conoces bien? Quise insistir, aunque sabía que estaba cruzando la línea. Claro que sí, respondió, seca. Luego suavizó el tono. No te preocupes tanto, en serio. Es un buen hombre. Solo, no le gusta mucho el ruido de las familias grandes. ¿Y a qué se dedica? Trabaja en seguridad y logística internacional. No sé por qué, pero esa respuesta me dejó fría. Sonaba demasiado ensayada. Seguridad y logística internacional. Ni siquiera sabía lo que eso significaba exactamente, pero su tono me hizo sentir que era mejor no preguntar. Salimos de la cocina y mi madre nos esperaba con una botella de vino. La cena continuó entre risas, fotos y brindis improvisados. Pero, aunque todos parecían encantados con la noticia, yo no podía dejar de mirar ese anillo. Tan brillante, tan fuera de lugar en el dedo de mi hermana, la misma que siempre decía que no necesitaba nada caro para ser feliz. Cuando al final de la noche mi madre le preguntó cuándo lo conoceríamos, mi hermana respondió con una sonrisa tranquila, muy pronto. De hecho, quiere invitarlos a cenar a todos. Y ahí fue cuando lo sentí otra vez, ese escalofrío que me recorrió la espalda sin razón aparente. No sabía por qué, pero cuando dijo su nombre, Martín, algo dentro de mí me dijo que aquella historia no iba a terminar bien. El mensaje llegó un miércoles por la tarde. Mi madre lo reenviaba con 3 corazones y un montón de emojis de copas de vino. Era una invitación a cenar en el Mirador, uno de los restaurantes más caros del centro. Martín quiere conocerlos oficialmente, decía el texto. Mi padre respondió con un simple perfecto, aunque sé que lo hizo más por curiosidad que por entusiasmo. Yo, en cambio, sentí una punzada de inquietud. No por el lugar, que ya de por sí era excesivo para una cena familiar, sino por la manera en que mi hermana lo había escrito. No sonaba como ella. Sonaba formal, fría. El sábado por la noche nos preparamos como si fuéramos a un evento importante.
Mi madre cambió de vestido 3 veces, mi padre se puso el traje que solo usa en casamientos, y yo me miré al espejo más tiempo del necesario, intentando disimular la ansiedad. El restaurante estaba en una calle tranquila, con luces cálidas y grandes ventanales que dejaban ver un interior casi vacío. Apenas unas 5 mesas ocupadas, con hombres vestidos de traje oscuro, conversando en voz baja. Ninguna pareja, ningún grupo de amigos, ningún ambiente relajado. Todo demasiado calculado. Cuando el recepcionista nos vio llegar, sonrió y dijo de inmediato: «Buenas noches, la mesa del señor Martín ya está lista». No necesitó que dijéramos nuestro nombre. Ya sabía quiénes éramos. Mi hermana y él nos esperaban en una mesa al fondo, junto a una pared de ladrillo visto y una botella de vino abierta. Ella se levantó enseguida, nerviosa, con una sonrisa tensa. Él, en cambio, permaneció sentado un segundo más, como si esperara a que todos los ojos estuvieran sobre él antes de levantarse. Martín era alto, con el cabello peinado hacia atrás y un reloj que debía valer más que mi coche. Su forma de moverse era lenta, medida, como si cada gesto estuviera planificado. Cuando me estrechó la mano, su mirada me sostuvo un instante más de lo necesario. «Un placer conocerlos al fin», dijo, con una voz grave y amable al mismo tiempo. Su español era perfecto, aunque con un acento leve que no logré ubicar. Tal vez argentino, tal vez uruguayo, o tal vez algo más mezclado. El camarero se acercó para tomar el pedido, pero antes de que mi madre pudiera abrir la carta, Martín ya había decidido por todos. «Trae el menú de degustación», ordenó, sin siquiera mirar al camarero. «Y una botella más de este vino». El camarero asintió con una reverencia casi imperceptible. En ese momento, noté algo que me dejó helada. Lo había llamado por su nombre. Por supuesto, señor Martín. No era un señor cualquiera. Era la forma en que se habla a un jefe. Durante la cena, mis padres estaban encantados. Mi madre no paraba de elogiar el vino, mi padre preguntaba sobre viajes y deportes. Martín respondía con elegancia, con una calma que imponía respeto. Pero mi hermana apenas hablaba. Se limitaba a sonreír, a asentir, a servirse pequeñas porciones de comida que casi no tocaba. Yo observaba los detalles. El modo en que los meseros evitaban mirarlo directamente. Como el gerente del restaurante se acercó en persona, le dio la mano y le preguntó si todo estaba a su gusto. Nadie hace eso, pensé. No con un cliente común. En un momento, la conversación derivó hacia el trabajo. Mi padre le preguntó con sincero interés: «¿Y a qué te dedicas exactamente, Martín?». Él dejó el tenedor, tomó un sorbo de vino y sonrió, como si hubiera esperado esa pregunta. «Trabajo en seguridad y logística internacional». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía oírse el zumbido de las luces. «Ah, interesante», dijo mi padre, incómodo. «Suena importante». Martín asintió lentamente, sin explicar nada más. Nadie se atrevió a preguntar qué significaba eso. Yo, sin embargo, no podía dejar de observar sus ojos. No eran los de un hombre relajado en una cena familiar. Eran los de alguien que analiza, que evalúa. Cada vez que uno de nosotros hablaba, su mirada se detenía apenas un segundo más, como si midiera nuestras palabras. Hubo un momento en que mi madre intentó bromear. «Bueno, espero que no trabajes tanto, porque mi hija necesita un marido que la saque a bailar de vez en cuando». Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó a sus ojos. «No se preocupe, señora. Siempre encuentro tiempo para lo que realmente importa». Mi hermana bajó la mirada. El resto de la cena transcurrió entre silencios elegantes y frases cortas. Yo no probé la mitad de los platos. Todo era perfecto, pero sentía que no pertenecíamos allí, como si estuviéramos participando en una obra cuyo guión no conocíamos. Cuando terminó, Martín pidió la cuenta sin mirar el reloj, y el gerente se apresuró a traerla en persona. Ni siquiera miró el monto. Solo firmó un papel, como si el dinero no existiera. Salimos al aire fresco, y mientras mis padres se adelantaban hacia el coche, me quedé unos pasos atrás, observando. En la puerta, un empleado del restaurante, no un camarero, sino alguien que parecía de seguridad, se acercó a Martín y bajó la cabeza levemente, en un gesto de respeto. Él respondió con una palmada en el hombro, como si fuera algo habitual. Mi hermana lo miraba con esa sonrisa perfecta que tanto me confundía. Pero esa noche, mientras caminábamos hacia el auto, lo supe con certeza, esa no era una sonrisa de felicidad. Era una sonrisa de miedo. Al principio pensé que era normal. Que después de comprometerse, mi hermana simplemente estaba ocupada con los preparativos, con su nuevo trabajo, con su nueva vida. Pero las semanas se convirtieron en meses, y la distancia empezó a sentirse como algo más que rutina. Ya no publicaba nada en redes. Ni fotos, ni frases, ni esas tonterías que solía compartir cuando estaba aburrida. Antes subía de todo: su gato, el café de la mañana, alguna historia graciosa del trabajo. Pero ahora, silencio total. Su última publicación era una foto nuestra, de hacía casi un año. Cuando intentaba llamarla, casi nunca respondía. A veces devolvía el llamado horas después, y siempre con el mismo tono apurado: «Perdón, estoy ocupada. ¿Podemos hablar luego?». Luego nunca llegaba. La última vez que la vi fue en una tarde gris de domingo. Había pasado por casa de mis padres a dejar unas cosas y, para mi sorpresa, apareció ella. Llevaba un abrigo beige perfectamente planchado, el cabello recogido en un moño impecable y unas gafas de sol enormes, aunque el cielo estaba nublado. Siempre había tenido un estilo relajado, incluso algo caótico. Verla así, tan pulida, tan controlada, me descolocó. «Pero mírate», dijo mi madre, encantada. «Pareces una ejecutiva». Ella sonrió. Una sonrisa rápida, casi automática.
Bueno, el trabajo de Martín exige que me vea presentable. Esa frase me quedó resonando. El trabajo de Martín exige, como si su apariencia dependiera de él. Mientras tomábamos café, noté otras cosas. Su teléfono era nuevo, uno de esos modelos que apenas habían salido al mercado. Cada vez que sonaba, lo tomaba con rapidez, lo miraba y lo guardaba sin decir nada. En un momento lo dejó boca abajo sobre la mesa, y el gesto me pareció demasiado consciente. Intenté sacar el tema del casamiento, del lugar, del vestido, de cualquier cosa que sonara normal. Pero ella evitaba responder. Todavía no hay fecha, decía. No tenemos prisa. ¿Y viven juntos? Pregunté, tratando de mantener el tono casual. Ella bebió un sorbo de café antes de responder. Paso la mayor parte del tiempo en su casa. ¿Y te gusta? Sí. Es grande. La manera en que lo dijo me dejó un nudo en el estómago. No sonaba feliz. Sonaba medida, como si no pudiera decir más. Mi madre, ajena a todo, no dejaba de elogiarla. Qué bien te hace este hombre, hija. Se te ve más seria, más madura. Yo, en cambio, veía otra cosa. Una rigidez que antes no existía. Un brillo extraño en los ojos. Como si hubiera algo detrás de esa calma que no podía entender. Cuando terminó la visita, insistí en acompañarla hasta el coche. Ella dudó, pero aceptó. Afuera, frente a la casa, no había un coche cualquiera esperándola. Era un sedán negro, con vidrios polarizados y motor encendido. Detrás del volante había un hombre que no se bajó, ni la saludó. Apenas me miró por el espejo retrovisor, y esa mirada bastó para que sintiera un escalofrío. ¿Ese es tu chofer? Pregunté, intentando sonar ligera. Trabaja para Martín, respondió, sin más. Su tono era plano, casi mecánico. Quise seguir hablando, pero ella ya abría la puerta. Nos vemos pronto, dijo. ¿Cuándo pronto? Pregunté, medio en broma. Ella dudó un segundo antes de responder. ¿Te llamo? Sí. Y se fue. Me quedé en la vereda mirando cómo el coche se alejaba lentamente por la calle vacía. No sé por qué, pero tuve la sensación de que, dentro de ese auto, mi hermana dejaba de ser ella. Como si al cerrar la puerta desapareciera algo, una parte invisible pero vital. Esa noche no pude dormir. Empecé a pensar en cómo era antes, su risa fácil, su forma de hablar atropellada, la manía de tocarse el pelo cuando se ponía nerviosa. Todo eso parecía haberse borrado. En su lugar quedaba una versión nueva, pulida, educada, controlada. Una versión que no era la que yo conocía. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que solo estaba atravesando una etapa distinta. Pero no podía ignorar las señales. Ese teléfono nuevo, ese coche silencioso, ese hombre que no hablaba, y, sobre todo, esa forma en la que ahora respondía con frases idénticas a las de Martín, estoy ocupada. No te preocupes por eso. Todo está bajo control. Eran las mismas palabras, con el mismo tono. Y mientras repasaba todo eso en mi cabeza, entendí algo que no quise aceptar. Por primera vez, tuve miedo. No de Martín, ni de lo que pudiera estar haciendo, sino de llamarla y que no respondiera. Pasaron varias semanas antes de que lograra convencerla de vernos. Le propuse 1000 cosas, una tarde de café, una visita a nuestros padres, incluso un fin de semana en la casa del lago donde solíamos ir de niñas. Siempre tenía una excusa. Esta semana no puedo, decía. Tengo que ayudar a Martín con unos compromisos. Otras veces simplemente no respondía. Hasta que un día, casi sin esperarlo, me llamó. Su voz sonaba cansada. Tal vez el sábado, dijo, pero solo unas horas. No quise presionarla. Acepté de inmediato, aunque en el fondo me dolió ese solo unas horas. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del centro. Cuando llegó, llevaba el mismo estilo impecable, ropa discreta, colores neutros, nada fuera de lugar. Pero lo que más me llamó la atención fue que no dejaba de mirar alrededor. Su mirada se movía constantemente, como si buscara a algo o a alguien. Intenté bromear para romper la tensión. Pareces una agente secreta, le dije, riendo. Ella no sonrió. No digas eso, respondió, apenas moviendo los labios. Durante la primera media hora hablamos de cosas triviales. O al menos lo intenté. Le pregunté por su trabajo, por nuestros padres, por el gato que había adoptado. Ella contestaba con frases breves, medidas. Entre cada respuesta, miraba el teléfono. Siempre. Cada pocos minutos. ¿Esperas una llamada? Pregunté. No, respondió rápido. Es costumbre. Mentía. Lo noté por la forma en que apretaba el borde de la taza, con los nudillos blancos. En un momento, su celular vibró. Lo tomó con rapidez, leyó algo en la pantalla y se levantó sin mirarme. Perdón, tengo que contestar. Caminó hacia la puerta y salió. Desde la ventana la vi hablando, gesticulando con una mano mientras la otra sostenía el teléfono cerca de la boca, como si temiera que alguien la escuchara. Cuando regresó, su rostro estaba pálido, los labios tensos. ¿Todo bien? Pregunté, intentando sonar tranquila. Asintió. Sí, todo bien. ¿Era Martín? No respondió, solo bajó la mirada hacia la mesa. Mira, si pasa algo, podés contármelo. No tenés que. SHHH me interrumpió. No hables así. Su voz fue apenas un susurro. No sabes quién puede oír, dijo, sin mirarme. Durante unos segundos, el ruido del café desapareció. Sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Con un miedo que no intentó disimular. ¿Quién puede oír? Pregunté, casi sin voz.
Ella negó lentamente, como si lamentara haber hablado de más. No importa. No digas nada, ¿sí? Quise insistir, pero algo en su expresión me detuvo. No era simple nerviosismo. Era terror. Intenté cambiar de tema, aunque el nudo en la garganta me lo impedía. Hablamos un poco de mamá, de la casa, de cosas sin importancia. Pero la conversación ya no fluía. Ella apenas me miraba. En un momento, el teléfono volvió a vibrar y la vi temblar. Tengo que irme, dijo, levantándose. ¿Tan pronto? Intenté retenerla. Acabamos de llegar. No puedo, repitió, mientras guardaba el celular. Hay cosas que no puedo dejar pendientes. Cosas. Esa palabra, tan vacía y tan cargada al mismo tiempo. Pagué la cuenta antes de que alcanzara a hacerlo. Afuera, la esperaban de nuevo. Otro coche oscuro, otro conductor que no miraba a nadie. Nos quedamos unos segundos frente al vehículo. Nadie dijo nada. Solo el viento helado del atardecer soplaba entre nosotras. ¿Te puedo abrazar?, pregunté, sin saber por qué lo hacía en voz baja. Ella dudó. Luego dio un paso hacia mí. Su abrazo fue largo, pero frío. No el abrazo de dos hermanas que se extrañan, sino el de alguien que se despide sin poder decirlo. Sentí como su cuerpo temblaba, apenas perceptible, pero temblaba. Nos vemos pronto, dijo. Claro, respondí, aunque no lo creí. Cuando se subió al coche, vi como el chofer bajaba la cabeza, como si recibiera una orden invisible. El auto arrancó sin hacer ruido, y se perdió entre las luces del bulevar. Me quedé ahí, mirando, con el corazón apretado y una sensación amarga de impotencia. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, al volver a casa, revisé nuestras fotos viejas. Sonreíamos en todas. Siempre abrazadas, despeinadas, felices. Me detuve en una donde se reía con los ojos cerrados, sin miedo, sin control. Y entonces lo supe. Nunca imaginé que ese sería el último abrazo sin miedo que nos daríamos. Después de aquel encuentro en el café, pasaron varios días sin que supieran nada de ella. Le escribí por mensaje, al principio con cuidado. ¿Llegaste bien? Nada. ¿Podemos hablar un momento? Nada. Con el paso de los días, mis mensajes se volvieron más largos, más ansiosos, más inútiles. Estoy preocupada, no sé si hice algo mal. Solo quiero saber si estás bien. Una noche, por fin respondió, estoy bien. No te preocupes tanto. No entiendo por qué dramatizas todo. Aquella frase me dolió más de lo que esperaba, porque no era su voz. Era la de él. Esa frialdad, esa forma distante de hablar. Intenté llamarla, pero no atendió. Lo intenté varias veces más, hasta que al tercer día me contestó. Su tono era seco, casi mecánico. No puedo hablar mucho, dijo. Estoy ocupada. Solo quiero saber qué pasa. No me digas que todo está bien porque no te creo. Suspiró. Tú no entiendes mi vida, respondió. Todo está bajo control, ¿sí? No necesito que me protejas. No se trata de protegerte, se trata de saber qué te están haciendo. Nadie me está haciendo nada, dijo, elevando la voz. Eres tú la que no puede aceptar que crecí. Me quedé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. Quise recordarle cómo solíamos hablarnos hasta quedarnos dormidas, cómo me contaba sus secretos, como siempre prometíamos no escondernos nada. Pero la voz al otro lado del teléfono ya no era la de mi hermana. Era la de alguien que repetía frases que no le pertenecían. Está bien, murmuré. Pero si alguna vez necesitas algo, lo que sea, sabes dónde estoy. No lo necesito, respondió, y cortó la llamada. Esa noche lloré sin entender del todo por qué. No fue solo tristeza, fue algo más profundo, una sensación de pérdida que iba más allá de las palabras. Días después, mis padres me dijeron que ella había cancelado la comida familiar que planeábamos. Dijo que tenía trabajo, explicó mamá, intentando sonar tranquila. Que más adelante nos veríamos todos. Papá asintió, aunque vi en sus ojos el mismo desconcierto que yo sentía. Una tarde, navegando sin rumbo por internet, vi una noticia pequeña, casi escondida. Restaurante del centro cierra temporalmente por reformas estructurales. El mismo restaurante donde conocimos a Martín. Sin fotos, sin declaraciones, sin explicación. Solo el anuncio seco, frío, impersonal. Por alguna razón, esa nota me dejó helada. Sentí que no era una coincidencia, aunque no sabía por qué. Busqué el perfil de mi hermana en redes. Nada. Sus fotos habían desaparecido. Las publicaciones, los comentarios, todo. Solo quedaban las etiquetas que otros habían hecho, pero al entrar, las imágenes estaban vacías, los nombres cambiados. Como si nunca hubiera existido. Le escribí otra vez. Necesito verte. Solo dime si estás bien. Durante 3 días no obtuve respuesta. Y luego, una llamada. Su número. Mi corazón dio un salto. Hola, dije, con la voz temblando. Hola, respondió ella. Sonaba distinta. Cansada, apagada. Gracias a Dios. Estaba tan preocupada. ¿Dónde estás? Estoy bien, de verdad, dijo, y por un instante casi lo creí. Pero luego escuché algo detrás, un murmullo, una voz masculina, un eco distante. ¿Estás con él? Pregunté. Silencio. ¿Estás bien? Insistí. Si no puedes hablar, solo dime sí o no. Un segundo silencio, más largo, más pesado. Y entonces, una respiración profunda, como si intentara controlar el llanto. No te preocupes, susurró. Todo está bien. No suenas bien, dije, casi rogando.
Por favor, solo dime si necesitas ayuda. Estoy bien, repitió, con una calma que me rompió el alma. Y luego, la línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el pitido vacío del final de llamada, como si esperara que su voz regresara. Pero no lo hizo. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces para ver si había escrito, si había llamado, si algo había cambiado. Pero no. Nada. Solo el silencio. Y aunque su voz decía que estaba bien, el silencio detrás me dijo otra cosa. Pasaron los meses y, poco a poco, la ausencia de mi hermana se volvió rutina. Al principio, cada día miraba el teléfono esperando un mensaje, una señal, cualquier cosa. Luego, sin darme cuenta, empecé a mirar cada 2 días. Después, una vez por semana. Y finalmente, dejé de mirar. Mis padres decidieron creer en la versión más amable. Está viajando, decía mamá, sirviendo el café como si todo siguiera igual. Me escribió hace tiempo que estaba fuera del país por trabajo. Papá asentía, sin convicción. Nadie quería decir la verdad en voz alta, que ya no sabíamos dónde estaba, ni si estaba viva. Yo no podía aceptar esa resignación. Había algo que no cerraba, algo que me quemaba en el pecho cada vez que recordaba su voz al teléfono, ese susurro, no te preocupes. Intenté rastrear el número desde el que me había llamado, pero no existía. Ni registro, ni código de país, nada. Un día de lluvia, mientras ordenaba papeles en casa, el teléfono sonó. Número desconocido. Mi corazón se aceleró. Contesté de inmediato. Hola. Unos segundos de silencio. Luego, una respiración entrecortada. Soy yo. Me quedé helada. ¿Dónde estás? Susurré. Por favor, dime dónde estás. Su voz temblaba. Estoy bien. No busques. Detrás se escuchaban ruidos, motores, viento, voces lejanas hablando en otro idioma. Una mezcla confusa, como si estuviera en movimiento, lejos. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Estás en peligro? No, dijo, pero su voz se quebró. Decime la verdad, insistí. Voy a ayudarte. Hubo un silencio breve, como si pensara en responder. Después, solo 3 palabras. No me lames. El ruido aumentó. Una puerta se cerró de golpe. Alguien gritó algo en un tono que no entendí. Luego, la llamada se cortó. Intenté devolverla 1, 2, 10 veces. Siempre la misma respuesta, número inexistente. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, sintiendo que el aire se volvía más pesado. No lloré. Ni siquiera pude. Era una mezcla de alivio y desesperación. Alivio porque seguía viva, desesperación porque no sabía dónde. Esa noche, volví a soñar con ella. Estábamos sentadas en la misma mesa del restaurante donde conocimos a Martín. Todo era igual, la luz tenue, el vino, los meseros moviéndose en silencio. Pero esta vez, ella no hablaba. Solo me miraba con esa sonrisa vacía que había aprendido a usar. Cuando desperté, aún podía escuchar el eco de su voz en el sueño. No busques. Y no lo hice. No porque no quisiera, sino porque entendí que, donde quiera que estuviera, buscarla podría significar perderla para siempre. El tiempo siguió su curso. Los días se hicieron más livianos, pero el recuerdo nunca se fue del todo. A veces, cuando paso frente a un restaurante caro o veo a alguien con un coche oscuro esperándolo afuera, siento ese mismo escalofrío. Y entonces la veo en mi mente, en aquella primera cena, sentada junto a él, sonriendo con miedo, con esa mirada que me rogaba entender sin decirlo. Y entiendo que, aunque su voz decía que estaba bien, el silencio que dejó fue la respuesta más honesta de todas.